Pero ahora queremos presentar este tema que se nos viene acercando rápidamente, que prácticamente se nos viene encima, porque hay agendas, ustedes saben, que están apurando esto de una manera maliciosa. ¿Me permiten? Necesito orar nuevamente al Señor. Oremos. Padre eterno, damos gracias a ti por este día, este momento de unir nuestras voces, Señor, como no lo hacemos en toda la semana, sino en este día. Podemos unir nuestras voces para reconocer, Señor, la gran obra que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias porque podemos cantarlo con estas melodías, Señor, elevarlas a ti como un reconocimiento, Señor, a lo que tú eres para cada uno de nosotros. Gracias damos, Señor, porque sabemos que en este lugar está tu presencia y es la que está gobernando y controlando este lugar. Y, Señor, queremos alejar en el nombre de Jesucristo toda influencia que en esta hora pueda estar molestando. Sabemos que el enemigo se levanta contra nosotros cuando nosotros nos levantamos a descubrir, Señor, sus planes, a exponer, Señor, la maldad que Él tiene esparcida en diferentes lugares, que cuando se reúne todo, realmente uno se da cuenta cómo trabaja el enemigo, Señor. No para un día, un segundo, en levantar al mundo y a las autoridades, incluso a los grandes, Señor, académicos, para llevar adelante planes, Señor, siniestros de destrucción y de maldad. Por eso queremos pedir, Señor, tu dirección y tu ayuda en esta hora y podamos estar tranquilos para poder ver esta exposición y poder entender lo peligroso que es esto que estamos viendo. Gracias, Señor, damos a ti porque nos asiste tu presencia, tu palabra, que nos ayuda, Señor, a tener conciencia del peligro que esto representa, Señor, y ayúdanos sobre todo a tomar medidas, a dar pasos definidos, Señor, para que cada uno y en forma conjunta en algún momento también podamos, Señor, hacer valer nuestra voz como creyentes en la Biblia, con principios y valores cristianos, pero también como ciudadanos. Gracias, Señor, damos por tu presencia con nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a comenzar. Dos exalumnos homosexuales de Harvard, Marshall Kirk y un investigador que es un investigador en neuropsiquiatría, y Hunter Madsen, un experto en las tácticas de persuasión pública y en marketing social, escribieron en 1989 el libro After the Ball, que significaría después de la bola, una cosa así. Y el subtítulo dice: ¿Cómo Estados Unidos va a vencer su miedo y odio a los gays en la década de los 90? Este es el libro en cuestión. En la introducción los autores declaran que el editor Marshall de Brühl les contactó y les pidió que escribieran un manifiesto gay para los 90. La campaña que delineamos en este libro, dicen los autores, aunque compleja, depende principalmente de una incesante propaganda, basada sólidamente en principios de psicología y de publicidad ampliamente establecidos. Vemos que esto no es coincidencia lo que estamos viendo, la metodología que se usa, el propósito final, no es algo que ocurre por accidente. Ya bastante tiempo ha pasado desde los 90 y antes que hemos estado viendo este tipo de cosas. Si pudieron ver la presentación anterior a esto en Facebook, les invitábamos a repasar y ver la nueva ética mundial del nuevo orden mundial. Ahí ya sentamos las bases de mucho de lo que es la historia y de lo que todo esto significa. Pero aquí otra beta de las muchas que podríamos tomar. En el libro se describe un plan de 3 etapas para promover la agenda homosexual y homosexualizar América. Ese es el propósito. La primera etapa es para desensibilizar al público. Lo más importante es hablar de homosexualidad hasta que el asunto se vuelva tedioso a fondo. Entonces su batalla por los derechos legales y sociales está prácticamente ganada. La segunda etapa es silenciar toda expresión y apoyo a la opinión disidente.
Y la tercera etapa es la de convertir al público mediante la difusión de propaganda a través de los medios de comunicación para la nación. Y fácilmente, si usted ve las noticias, ve los programas, las películas, la televisión, se da cuenta que estas cosas son evidentes, evidentes. Ellos tienen tribuna amplia para promover esta agenda. Lo más importante es hablar sobre el tema, tanto repetir y repetir y repetir. ¿Se acuerdan de la repetición que vimos en la presentación anterior? Hasta que ya no queramos oír y no nos interese y ya veamos que es una cosa más. Entonces quedar pasivos y quedar, bueno, que siga eso, no me voy a involucrar más en ello. Pero dice la segunda etapa es silenciar toda expresión y apoyo a la opinión disidente. Es decir, si alguien se atreve a decir algo en contra, ellos están listos para acusar, acusar y acusar, y esas frases hechas que de repente hemos visto que no son aplicables, ¿cierto?, los conceptos con los que se nos acusa en cuanto a lo que esos mismos conceptos significan en realidad. Como hemos visto, se maneja la semántica, se redefinen los conceptos. Y eso, cuando se está repitiendo, como el punto anterior, una y otra vez, ya uno se acostumbra a decir género cuando debe decir sexo. Esa es la palabra para definir la sexualidad humana. Y esa tercera etapa de la propaganda a través de los medios de comunicación para la nación. Así que cada vez que ocurre cualquier cosa en cualquier lugar, ustedes van a ver a Jiménez ahí interviniendo y haciendo tremendo escándalo. Y si hay alguien en contra o defendiendo, todos son homofóbicos, todos son excluyentes y todas esas palabras que ellos manejan. Miren al respecto: racista, intolerante, discriminatorio, homofóbico, otro racista. Y ese es un test que se hace en el psicoanálisis. Entonces, estas palabras de intolerancia, de homofobia. Fíjense que la palabra homofobia, para atribuirla a nosotros, porque si a usted se le ocurre hablar algo en contra de esto, le van a decir homofóbico. La palabra homofobia significa, es un trastorno, una enfermedad mental, que es un miedo excesivo e irracional a algo, que siquiera a las personas no las deja salir de la casa. Así que si yo me opongo a un homosexual por su influencia o postura, entonces me dicen homofóbico. Y no lo soy. Ninguno de ustedes lo es. Y menos el cristianismo. Ninguno de nosotros está encerrado, ¿cierto?, oculto, todo temeroso por no salir y enfrentar estas cosas o hablar de esto. No tiene nada que ver la homofobia, tener fobia a los homos. Menos todavía. ¿Se da cuenta lo inconsecuente que es el concepto mismo de la palabra con el uso que tiene? Pero es por la repetición, es por la repetición. Ya estuvimos ampliamente hablando de eso. Entonces la batalla hoy es para que se legisle a favor de la identidad de género y se implemente esta enseñanza en los colegios. La identidad de género, que yo le voy a cambiar el título, le voy a poner que no es ideología, no es identidad, sino que es una teoría, porque todavía es una teoría. Y es como la teoría, que es teoría todavía de la evolución, que prácticamente impregna todo lo que es enseñanza. Y están haciendo lo mismo con esta teoría del género, que no es más que eso. Entonces, se está en favor de zonas libres de discriminación, en todo lugar, en todo ámbito y de cualquier cosa. He leído, visto, comparado, me he metido por todos lados, mucho de todo esto. Tengo una base de datos enorme que creo que voy a hacer o si alguien lo puede hacer, una base de datos en internet para subir y tener acceso a materiales, a cosas de todos los países en Latinoamérica, principalmente, y muchos videos, pero hay demasiado de las cosas terribles que se están practicando y haciendo en muchos lugares. Vamos a ver algunas de ellas.
Entonces, al principio, si ustedes se acuerdan, eran los LG, no sé si se acuerdan de eso, lesbianas y gays, pero se fue agregando, ¿cierto? Los bisexuales, entonces, ¿dónde quedan? LGBT, los transexuales. Ahora estamos en LGBTI, los intersexuales. Y ya se está agregando en forma bastante popular también la Q al final, LGBTIQ. O sea, vamos a terminar con todo el abecedario, los queers. Hay un parlamentario europeo que va a dar una resolución de su partido y se pone en el podio y empieza a nombrar todas las diferentes combinaciones de estas cosas. Quien preside la sesión y le dice, ¿y cuándo? ¿Hasta cuándo? Y espérenme terminar mi presentación, y sigue, y sigue, y sigue, y al final dice, no estamos de acuerdo, y se va. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte Weder-noch-Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen, sehr geehrte Transmännliche und Transmänner, sehr geehrte Transweibliche und Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Trans mit Stern, sehr geehrte Transstern weiblich und Transstern Frauen, sehr geehrte Transstern männlich und Transstern Männer, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine, sehr geehrte transsexuelle Personen, sehr geehrter Interstern weiblich und sehr geehrter Interstern männlich. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig, Herr Präsident. Entschuldigung. Sehr geehrte Interstern Männer, sehr geehrte Interstern Frauen, sehr geehrte Interstern Menschen, sehr geehrte Intergender, sehr geehrte intergeschlechtlich, sehr geehrte Zweigeschlechtlichen und sehr geehrte Zwitter, sehr geehrte Hermaphroditen, sehr geehrte Two-Spirit drittes Geschlecht und sehr geehrtes viertes Geschlecht, sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrte Transvestiten, sehr geehrter Crossgender, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter. Sehr geehrter Unterstrich Nonnemacher, sehr geehrter Unterstrich Bader und sehr geehrter Unterstrich Mus. Die AfD-Fraktion lehnt Ihren Antrag ab. Danke. Acerquémonos un poquitito a lo que es el título de nuestra presentación. Aquí tenemos la Cámara de Diputados y dice que modifica la ley número 20.370 General de Educación para promover el respeto por la orientación sexual y la identidad de género, pero fíjese ahora, de los niños. No estamos hablando de adultos ni de personas mayores, niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de niños hasta los 12 años y todavía se considera menor de edad hasta los 18, en el papel por lo menos. Pero aquí hablamos hasta por lo menos 12 años. ¿Y cómo esta ley promueve, cierto, estos términos en la Cámara de Diputados? Les voy a leer un poquitito, yo tengo aquí copia de esa ley, está completa ahí con sus pie de página y todo. Citan o a la ONU o a el móvil, imagínense las citas que tiene, también a la Organización Mundial de la Salud, y esas son sus citas para lo que va a venir a continuación. Dice el punto número 1, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres, dice la OMS. Es decir, el género se trata de una construcción social, a diferencia del sexo que se concibe como un hecho biológico. Asimismo, la orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género y se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual, solo pasiones ahí, por personas de un género diferente al suyo,
de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Y el contexto es niños. Por su parte, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal, o a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Posibilidad de operarse para cambiar. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Muy bien, se está promoviendo esto. Hay otras cosas más que revisaremos más adelante. Ahí tienen quien firma este documento, Denise Pascal Allende, así que ponga ojo en sus senadores y diputados en las próximas elecciones. Ya vamos a profundizar eso, pero la idea del proyecto de ley no es tan complicado. Dice que hay que cambiar nomás el artículo único, dice incorpórese en el artículo 10, letra A, inciso primero de la ley número 20.370, que establece la Ley General de Educación entre las frases maltratos psicológicos y tienen derecho una frase del siguiente tenor: a que se respete su orientación sexual o identidad de género y a desarrollarse en un ambiente educativo tolerante, no discriminatorio e inclusivo. Así que en un ambiente educativo tiene que ver, nuevamente repito, no con adultos. Bien, aquí múltiples instituciones que están en contra de la niñez, de la inocencia, de lo que es la normalidad. Y tenemos a Naciones Unidas, como ya hemos expuesto eso, la Organización Mundial de la Salud, la UNFPA, la UNICEF, el IPPF, que es lo más terrible y asqueroso, y lo vamos a ver, en contra de esto. Bueno, ahí dice: Presidenta Bachelet da suma urgencia a la ley de identidad de género, porque ella representa a nuestro Estado, y son los Estados, son los que están promoviendo y apurando y presionando para que estas leyes salgan, porque están sometidos a estas organizaciones internacionales, principalmente Naciones Unidas. Y hablamos en Chile de que somos una nación libre y soberana, ¿sí o no? Y se impone desde afuera y peleamos ahí por el mar si pasan los bolivianos y tienen acceso al mar, y ahí reclamamos soberanía. Pero ¿qué pasa con esto? Donde los hilos del mundo se mueven desde allá arriba y todos tienen que someterse. He visto videos de parlamentarios de países chiquititos, pequeños, que se han opuesto a la ideología de género, a la teoría de género en los colegios y reciben sanciones económicas, reciben reproches y hay mucho lobby y eso lo hemos presentado también. Es realmente terrible. Las Naciones Unidas tiene esto del desarrollo sostenible, estos son los objetivos, y donde el número 5, que es el que nos interesa ahora, tiene que ver con la igualdad de género. Así que desde allá, eso queda más que comprobado al darse una vuelta por ahí. El IPPF es la Federación Internacional de Planificación Familiar. Federación Internacional, está en todo el mundo, de Planificación Familiar. Vamos a ver de qué se trata eso. Ellos tienen 2 cuadernillos, son un poco extensos, yo les voy a resumir algunas cosas. Tengo ambos y se trata de un solo currículo, así se llama, ese es el título, y el libro número 1 es aquí, Pautas, el otro es un libro de trabajo en clase. Dice: para un enfoque integrado hacia la educación en sexualidad, género, VIH y derechos humanos. Dice esa noticia del 13 de junio, Bachelet impondrá la ideología de género en los colegios. Y ahí está Jiménez, como siempre. La presidenta Bachelet da suma urgencia a la ley de identidad de género. Eso es 16 de septiembre. Porque hay un plazo, que es el 2018, para que estas leyes estén en todos los países, activas. Así que
Se está haciendo presión. Veamos otra vez el Senado de la República de Chile. Proponen incorporar la identidad de género entre los objetivos de la educación parvularia. ¿Qué edad tienen los parvulitos? Tremendo, y ahí están los nombres de quienes están, esto del 29 del 7. Cuando uno ve una imagen así, o como cuando vimos a los niños aquí repitiendo sus textos, dice, ahora tú vas a crecer, y puso al bebé ahí en el macetero. ¿Seguro? Dice. Uno ve en una imagen como esta u otras, inocencia, ¿cierto? Juegos, tranquilidad, y se quiere violentar este tipo de vida que es natural, que los niños vivan su niñez, que sepan las cosas a medida que van creciendo, pero eso no es lo que se está promoviendo en estas leyes, y vamos a ver el trasfondo. Se ha declarado la guerra contra nuestros hijos, contra su inocencia, contra su modelo familiar, contra su identidad sexual. Vamos a ver un poquito de Norteamérica, siempre nos rebotan de allá muchas cosas, pero un poquito nomás, 3 ejemplos. Aquí en Minnesota. En Minnesota la Agenda Radical de Educación Sexual Comprensiva, porque así se llama, incluye el libro Es Perfectamente Normal. Ese es el libro, para niños de 9 a 10 años. Y las imágenes que hay en este libro no son reproducibles. Esto es pornografía. Vemos ahí las escenas, menos mal que no se ven bien y las traté de tapar lo mejor que pude, pero una mujer masturbándose, un joven, un niño masturbándose sobre su cama, hay alguien ahí revisando sus partes íntimas, teniendo relaciones sexuales y mostrando, ¿cierto?, más allá de lo conveniente y prudente. Este libro ha sido calificado como pornográfico por algunos académicos. Aquí hay una persona que en Amazon compró este libro y puso su comentario. Hay muchos comentarios que elogian el libro, pero ella dice, estoy tan desgarrada al escribir una revisión, ya que en su mayor parte me gusta como libro. Sin embargo, tenga en cuenta que se sumerge directamente en varias cosas que usted puede no querer discutir con sus hijos a la cara. Dado que esta es una introducción a un libro de sexo, fue realmente un tiempo duro ver el hecho de que introduce al sexo anal. Y justo enfrente, honestamente, se trataba de la página 4 y 5. Por supuesto, lo vamos a compartir y le enseñará mucho, imagino que habla de sus hijos, pero ahora no es el momento para que conozca el sexo anal, no a los 10 años. Y ahí está un afiche, diríamos, que habla de estos dibujos para niños, cortesía de Planned Parenthood, ¿cierto?, que es Federación Internacional de Planificación. Muy bien, avanzamos un poco a otra parte. Aquí, en California, esta es la noticia. En California la encontré ahí, dice controversia en la sala de clases y Planned Parenthood en cuestión. En California, esta institución distribuyó materiales de clase donde a los estudiantes de 13 y 14 años le dan folletos donde negocian encuentros sexuales con otros estudiantes. Me di el trabajo de buscar eso y lo encontré. Y aquí están las páginas en cuestión. Y mire lo que contiene. En el folleto, algunas opciones son para estos encuentros interestudiantes, son estas. ¿Quieres regresar a mi cuarto? Y ahí tienen que marcar. ¿Quieres ir al asunto? Refiriéndose al acto sexual. ¿Puedo quitarte la camisa? ¿Me haces sentir caliente cuando me tocas aquí? ¿Puedes hacer esto? ¿Está bien si me quito los pantalones? Son los contenidos de esta encuesta para tener esto que se llama encuentros sexuales con otros estudiantes, niños de 13 y 14 años. En Oregón hay un instructivo para profesores, dice, haciendo la diferencia, y que incluye en las preguntas. Mire lo que hay en el primer lugar. Sexo oral, masturbación, para mencionar solo algunas allí,
Sexo anal en la segunda columna, fantasías sexuales, masaje, tocaciones con las manos, etcétera, etcétera. Y pone los besos y los cariños y todo al mismo nivel. Están equiparando las respuestas. Es decir a alguien, como es la última opción, me gustas, está en una misma lista con el sexo anal. O sea, esto no se puede entender. México. Ahí hay una red que se llama Red Familia, que es una organización civil que defiende y promueve la institución familiar por medio de diversas actividades. Bueno, ellos exponen esto. Red Familia informa que en México miles de niños tienen necesidades básicas sin cubrir, pobreza a niveles tremendos, falta de agua, luz y muchos ni siquiera terminan la educación básica. Esto es mucho más importante, dice Red Familia, que la promoción de la ideología de la agenda de género, educación sexual integral o comprensiva, como se llama, y sin consentimiento de padres. Encontré esto también, dice preservativos en los colegios, y se están reuniendo firmas ahí para alcanzar 5.000 firmas para oponerse a este tipo de cosas. Veamos un poco de Sudamérica. No tengo mucho de todos los países, no hay mucho tiempo, pero aquí en Guatemala, mi nombre, mi identidad, mi derecho, la ley de identidad de género en Guatemala. Está esta asociación que se llama La Familia Importa en Guatemala, y es una asociación, no todo lo que voy a mencionar es evangélico, pero algunos sí lo son y lo vamos a decir. Pero hay muchas organizaciones que se están dedicando a proteger a la familia y a los hijos, no siendo creyentes necesariamente. Mire lo que apunta una de sus páginas. No se necesita un gran esfuerzo para conocer que lo que ahora llaman autoexploración podría convertirse en la catapulta para la pornografía y con eso convertirse en una droga que inicie el camino hacia la adicción sexual. Está comprobado que puede tener efectos patológicos porque puede llegar a ser algo obsesivo e incluso conducir a la neurastenia. Con todo lo planteado, es evidente que las consecuencias podrían ser graves para quien las practica, pero también puede afectar las relaciones conyugales. Mire, muchas, diríamos, visualizaciones o experiencias, malas experiencias de pequeños y de personas con quienes hemos conversado, tienen que ver con ese tipo de abuso, diríamos, visual o físico a temprana edad. Y esas personas luchan toda su vida con la pornografía, luchan con la homosexualidad y muchos otros temas, familiares también. La Familia Importa informa de una campaña que se denomina Póntelo. Alumnos de la escuela elemental desde los 9 años les enseñan cómo poner condones en genitales de plástico sin consentimiento de sus padres. O sea, son actividades que realizan en clase. Ahí están las fotografías, por supuesto, para que no se vea tan explícitamente. Hay niñas y niños poniendo preservativos también en genitales femeninas. Colombia, muy interesante Colombia. En Colombia está este instructivo que es un manual, dice ambientes escolares libres de discriminación, dice número 1 abajo, orientaciones sexuales e identidad de género no hegemónica en la escuela, aspectos para la reflexión. Y Ministerio de Educación, la UNFPA, porque siempre vamos a ver esto, la UNICEF y todo esto promoviendo o patrocinando estas campañas y la distribución de estos materiales. Bueno, el Ministerio de Educación en Colombia puso este material en la página web y hubo discusiones y peleas y lo retiraron, después dijeron que ellos nunca pusieron nada, pero profesores dentro del país ya lo habían bajado y lo imprimieron además, así que un escándalo terrible. No se sabía quién era quién, la ministra ahí tratando de defenderse y ella promoviendo en una forma enérgica, muy enérgica, este tipo de leyes y distribución de estos materiales. Y en toda la polémica que generó este asunto, les voy a mostrar más adelante lo que pasó. Les presento a Ángela Hernández. Los que estuvieron la semana pasada, ¿se acuerdan? Les puse un video de una niñita que
hablaba en favor de Ángela Hernández, bueno, es ella. Ella es una diputada colombiana cristiana, creyente. Ella ha hecho un trabajo, la han tratado de lo más bajo posible, pero ella siempre está luchando y luchando y luchando. Una de sus frases ahí: a los ciudadanos no nos podrán dominar por la fuerza, sino por la ignorancia. O sea, el mayor problema que ella ve en su sociedad es que son ignorantes de todas estas cosas, no tienen ni idea lo que los gobiernos a puerta cerrada están haciendo, donde 5, 6, 7 personas levantan la mano para apoyar estas cosas y se supone que es democracia. No hay ni una encuesta general al país, no hay consulta, todo se hace a puertas cerradas. ¿Por qué? Usted ya puede imaginarse. Esta hermana ha dado la guerra como nadie. Pueden buscar ahí mucha información sobre ella. Va a encuentros cristianos y llama a los hermanos a orar, a advertir, y ella está informando y es un bastión. Bueno, producto de su esfuerzo y de otros más, Colombia se unió para salir a las calles a protestar. El video, por lo menos para mí, es emocionante verlo. No tenemos tiempo de mostrarlo ahora, aunque no es muy largo. ¿Pero tienen tiempo? Ya. Uy, yo pensé que estaban aburridos y se querían ir ya a almorzar. Respetamos la diferencia, pero no aceptamos que nos impongan ideologías. Bueno, que renuncie la ministra. Bien, tengo que decir que no toda esa gente son evangélicos, pero son gente consciente, informada, que salieron a la calle a protestar. ¿Será importante esto? ¿Habrá un movimiento similar en Chile? Yo espero que sí. Colombia se defiende de la imposición de esta ideología. Mire el resultado. La que está a mi izquierda es la ministra, cara baja, porque el presidente tuvo que salir a decir algo, y él salió a desdecir a su ministra y a decir con voz fuerte y clara que el gobierno de Colombia no va a permitir la ideología de género. Lo dijo, no sé si estaba consciente de lo que estaba diciendo, de las presiones que van a venir, pero lo dijo. Y lo bueno de este tiempo es que lo que la gente dice queda grabado. Y lo suben y más de alguien como yo, otros lo baja, y si alguien lo tira abajo, otro lo vuelve a subir y sube por acá y es imposible no hacerlo. Supieron la
frase famosa de Jiménez hace unas semanas? Fue feo, ¿no? Dijo, vamos a hacer crema con los fetos. Lo dijo, alguien estaba grabando ahí a otras personas y él lo dice de espalda, no se da cuenta. Pero eso no sale en las noticias, porque las noticias están tijereteadas, usted ya sabe eso. Sobre todo, bueno, se ha descubierto tanta cosa, hermano. Veía un documental que hablaba del tiempo militar y cómo se manipulaba, porque el tema es los medios, y buena es la palabra porque son el medio que manipula la información. Y mostraban ahí que estas supuestas guerrillas que habían en el Tume eran falsas. Mostraban el video y subiendo por los cercos y todo eso, y al lado ponen el video original, que es la misma persona subiendo por el cerco con los ruidos que hacen las ramitas y ni un solo disparo. Bueno, este hombre dijo lo que dijo, y ahí Red Familia Colombia tuvo que recordarle al presidente, y lo va a seguir haciendo, lo pongo un poco más amplio para que lo vean. El gobierno no ha promovido, dijo él, ni promoverá la llamada ideología de género. Así que la página dice, exíjale al presidente que cumpla, lo prometido es deuda. No sé cómo se las va a arreglar, o va a esperar a que salga, no sé. Bueno, a él le está yendo muy bien con esto de la FARC, pero ya veremos. Argentina. Bueno, no vamos a entrar más en eso. Ecuador. ¿Conocen al presidente de Ecuador? Sí, presidente Correa. Habla, dice, sobre la ideología de género. Sí, él está clarito, está muy entendido del tema, y bueno, me di cuenta después que Ángela Hernández subió ese video. Pero veámoslo un poquito porque es breve. Ustedes saben que hay todo lo que se llama la ideología de género, que se enseña en algunos colegios, que mantienen algunas asambleístas nuestras, y yo respeto mucho eso. Lo que tampoco es correcto es que nos traten de imponer sus creencias a todos, que básicamente no existe hombre o mujer natural, o sea, el sexo biológico no determina al hombre y la mujer, sino las condiciones sociales. Que uno tiene derecho, la libertad es elegir incluso si uno es hombre o mujer. Por favor, eso no resiste el menor análisis. Es una barbaridad que atenta contra todo, leyes naturales, contra todo. Pero se mantiene eso. Hay gente que mantiene, y respetamos mucho esos criterios, pero no traten de imponerlos al resto, y no se lo impongan a los chicos. Y les insisto, esa ideología, que para mí es peligrosísima, que le están enseñando a nuestros jóvenes en algunos colegios, de identidad de género, no son teorías, pura y simple ideología, muchas veces para justificar el modo de vida de aquellos que generan esas ideologías, que los respetamos como personas, pero no compartimos en absoluto esas barbaridades, y académicamente sí les puedo decir, son barbaridades que no resisten el menor análisis, y que destruyen la base de la sociedad, que sigue siendo la familia convencional. Verán que por lo que estoy diciendo va a ser el retardatario, el cavernícola, no estoy a la vanguardia del pensamiento civilizatorio. A otros con esos cuentos. Puerto Rico, avanzamos un poquitito. Maestros con Propósitos es una organización de maestros y padres que se dieron cuenta de lo que estaba apareciendo en los libros. Y hay unas hermanas allí que, dándose cuenta, hicieron todo un movimiento y comenzaron a difundir estas cosas. Dice, carta para defender a nuestros hijos, no a la enseñanza de perspectiva de género. ¿Qué le parece esa foto? Tierna, ¿no? ¿Me dejarías en otros brazos? Le pregunta a los padres. Protégelos de una enseñanza confusa. Bueno, confuso es un buen término, pero bastante limitado para todo lo que implica. Vean esto, estas hermanas, denunciando estos libros que se están distribuyendo. Quiero saber, educación sexual para niños. Muestran algunas páginas de cómo en forma abierta se muestran las relaciones sexuales y otro tipo de conductas en esos libros. Vamos a avanzar un poquitito. Rey y Rey, que es un cuento para niños que está distribuyéndose, se está comprando para distribuir en los colegios. Y como un buen cuento, Rey y Rey, ¿le suena a algo el título? Termina con un final feliz, pero miren el final feliz.
Se casaron, literalmente en el libro, y fueron muy... no sé, hasta ahí nomás llego. Aquí hay otro, de otro lado, se llama En la cama con David y Jonathan, es este libro. La pasamos más rápido. ¿Usted tuvo su primera Biblia o se la regaló a su niño? Bueno, aquí está mi primer libro de sexualidad. Y cosas muy, si bien en cómics, diría usted, muy explícitas. ¿Pero qué tiene de malo el desnudismo, dirá usted o alguien? Ya vamos a ver. Este libro se llama Nuestra sexualidad. No voy a decir que esto se está repartiendo para los niños, pero sí para los profesores. Y un libro que habla de todas las aberraciones que ustedes se puedan imaginar. Un ejemplo aquí habla de mujeres que tienden más a tener contacto con animales domésticos. 15 y todo eso que ya hemos hablado. La segunda párrafo dice, el contacto sexual con animales normalmente no es más que una experiencia transitoria entre los jóvenes que no tienen una pareja sexual o a quienes les está vedada. Maney, otro caso como 15. En general, tanto los adolescentes varones como las mujeres que practican la zoofilia efectúan la transición a relaciones sexuales adultas con una pareja humana. Así que si lo hacen, no se preocupe, después va a cambiar. No sigo leyendo. Chile, que ese es el tema. Pero antes de ver lo que pasa en Chile, ¿es tan dañino enseñarle a los niños la teoría de género, digámosle cómo se llama? Es el programa Educación Sexual Comprensiva, un atentado contra la integridad moral de los niños. Veamos un poquitito esto. El CSI, que es una educación sexual comprensiva o integral, o otros términos así, siempre van a estar hablando lo mismo en los contenidos. Y vamos a ver un poquitito un solo currículo. Se refiere a un programa de educación sexual. En forma específica se trata de la educación gráfica de la sexualidad. CSE está dispuesto o diseñado para cambiar las normas sexuales de la sociedad, promueve comportamientos sexuales de alto riesgo y anima aún a los niños más pequeños a experimentar su sexualidad. Vi a una profesora con un juguete sexual, le vamos a llamar así, arriba de la mesa, mostrando cómo lo lleva el varón y cómo se introduce en la dama, arriba de la mesa del colegio. El verdadero interés de estas organizaciones es borrar a los padres de familia y radicalizar y sexualizar la niñez. Un solo currículo representa un manual de tácticas de manipulación para indoctrinar y sexualizar la niñez a través de la educación sexual comprensiva. Sin embargo, introduce solapadamente temas como el aborto, la educación del placer, ideología de género disfrazados como derechos humanos y como educación de la salud sexual y reproductiva. Adoctrina a la juventud en las ideologías feministas radicales con respecto al poder, privilegios e igualdad. Agresivamente promueve el aborto, 112 referencias se han calculado. Manipula usando tácticas de miedo, como que cada minuto de cada hora una joven embarazada está muriendo por estar embarazada. Se coartan sus planes, su vida, etc. Y por lo tanto se necesita legalizar el aborto. Y ahí está, nos lo estamos inventando. Dice, cada minuto de cada hora, relatos de muertes relacionadas con el embarazo. Eso dice el libro. Promueve un enfoque excesivo en el placer sexual. Promueve múltiples actos sexuales. Miren aquí, los niños, las y los niños, dice, tienen curiosidad acerca de los cuerpos y la reproducción. Así que habla ahí les enseñan a tocarse, a masturbarse. El comportamiento sexual varía ampliamente y ahí está la masturbación. Es un comportamiento sexual seguro, las caricias, los besos, el compartir fantasías eróticas, estimular los genitales de la pareja con la propia mano y frotarse uno contra el otro son prácticas que pueden conducir al orgasmo y que no involucran una penetración. El sexo oral es el contacto de boca a genitales. El coito es la actividad sexual en la cual, etcétera, etcétera. No lo voy a dejar pasar. El coito es la actividad sexual en la cual el pene entra en la vagina o el ano. O sea, el ano se ha convertido ahora en un órgano sexual. Promueve la idea de que una práctica sexual no es mejor ni peor que otra.
Promueve la sexualización de la niñez enseñándole habilidades para negociar relaciones sexuales cómodas. Decidir si tener o no relaciones sexuales. El recorte es literal y tiene que ver con metodologías para el niño consentir si quiere o no hacerlo. Las y los estudiantes, porque ese es el contexto siempre, examinan los indicadores de madurez, autoconciencia, autosuficiencia y capacidad de comunicar que son parte de una persona joven, de lo que una persona joven necesita para negociar una relación sexual segura y cómoda. Nota, previo a esta sesión, los participantes deben haber aprendido acerca del comportamiento sexual y la coerción sexual. Objetivo es ayudar a las y los estudiantes a que identifiquen las habilidades que necesitarán para poder negociar una relación sexual segura y cómoda, fortalecer sus habilidades de pensamiento crítico. Imagínense. Estaba leyendo una noticia en Canadá. Un padre puso mantequilla de maní, horrible lo que voy a decir, pero en los genitales de sus hijos, para que el perro, la mascota, le lamiera sus genitales. Fue llevado a la corte nada menos, y la corte falló a favor y dijo con tal de que no se lastime al perro. Literalmente. Esto de que si un niño consiente, es su derecho humano decidir hacerlo, si quiere hacerlo. Ese es el concepto detrás. Además, este instructivo, esta es la educación sexual comprensiva, seamos comprensivos, y afirma que no existe una edad correcta para tener relaciones sexuales, ahí lo dice literalmente. Para explorar si están listos para las relaciones sexuales deben completar este test, imagínense. Sintiéndose preparado o preparada para tener relaciones sexuales. Sentir que estoy cumpliendo con mis propios valores, los de mi pareja, sentirme cerca de la otra persona, sentir que la persona y yo nos respetamos mutuamente, sentir que la otra persona y yo confiamos el uno al otro, etc. Pero ¿a qué está conduciendo esto? De dar consentimiento a los niños si quieren hacerlo y que no sea algo criminal hacerlo, está dando lugar a esto. ¿Conocen el NAMBLA? El NAMBLA es la Asociación Norteamericana del Amor entre Chicos y Hombres. Es una organización pedófila. Porque si no va a haber discriminación, ellos tampoco tienen que ser discriminados si les gustan los niños. NAMBLA. Terrible. ¿Qué más se puede decir de los daños a los niños? Miren lo que dice la American College of Pediatricians. Peligros de la educación sexual comprensiva. Sexualiza a los niños, amenaza la salud de la niñez, promueve la peligrosa teoría de género, socava la relación entre padres e hijos, porque él se manda solo, toma sus propias decisiones. El padre ya o la madre ya no tienen mayor injerencia en su educación. Para eso la mamá, el Estado la tiene trabajando y el Estado se ocupa de sus hijos. ¿Se acuerdan que vimos eso en el feminismo radical? Y lo dice Michelle Cretella, que es la presidenta de esta institución. Cuando un niño, dice Judith Reisman, o una niña ve una imagen pornográfica en 0.3 de segundo, esta queda impresa en el cerebro del niño o la niña en forma permanente. Sabemos que existe una reacción que se lleva a cabo y que se llama reflejo de imágenes, para que los niños deseen y actúen lo que ven. Bajo el tema de la educación de la sexualidad, los niños ven material obsceno que según ha regido el Congreso y la Suprema Corte como imposible mostrarse a los niños y niñas. Derechos sexuales versus salud sexual. En la educación sexual comprensiva, el enfoque es celebrar la libertad sexual o la licencia sexual, celebrar experimentando. Desde una perspectiva médica, cuando la libertad sexual es la prioridad, entonces la salud sexual va a sufrir, va en desmedro. Si un programa de educación sexual enseña a la niñez o conduce a una niña o un niño a múltiples relaciones sexuales, la temprana introducción al acto sexual es por estadística una forma pública de abuso sexual. Se está abusando de un niño al exponerlo a esos materiales y a esas temáticas.
Los nacimientos fuera del matrimonio se van a disparar, obviamente. La actividad sexual va a ser mucho más temprana. Va a haber más abortos. Por eso estas leyes de uniones homoparentales, identidad sexual y aborto van todas de la mano. No pueden separarse unas de las otras. Y va así, y rápidamente. Va a haber más enfermedades de transmisión sexual. La probabilidad de depresiones y ansiedad directamente afecta y significativamente se incrementa la actividad sexual. Mire, en Estados Unidos hay una encuesta de un 68% del SIDA en Estados Unidos está en las comunidades homosexuales. Y el país gasta anualmente $12 billones al año para tratar esos casos. Imagínense, como está la economía frágil, ¿dónde va a haber crecimiento y para nuestra nación y lo que estamos de alguna manera sintiendo que se viene en cuanto a la economía? Vuelvo a Kinsey un poquitito nomás, porque hay un dato aquí impresionante. Los movimientos de derechos sexuales y educación sexual comenzaron con Alfred Kinsey. Básicamente en su libro Comportamiento sexual en el varón humano, que hemos tratado en otras presentaciones, concluyó que todo ser humano es un promiscuo sexual en términos globales. En su libro, que era la publicación de sus investigaciones, probaba, le pongo comillas, que los niños son sexuales desde que nacen, que pueden envolverse en relaciones sexuales sin inconveniente. Este libro se convirtió en la base para la educación sexual a nivel global. Él hizo sus encuestas y sus estudios en penitenciaría, donde no está la mejor gente. Sus encuestas y su trabajo ha sido desacreditado por completo. Pero este hombre sigue ahí, se sigue citando y se sigue teniendo como un referente. En este concepto, la educación sexual comprensiva, y referido a este libro, encontré un cuadro que tiene que ver con los niños pequeños, la tabla 34. Si ustedes pueden ver allí, esto es atroz, ahora uno se da cuenta. Pero en la primera columna, a la izquierda está la edad, el número de orgasmos y el tiempo involucrado en esos orgasmos. Y fíjense, la primera edad, ¿cuánto dice que es? 5 meses. O sea, ¿qué hicieron con ese bebé? 11 meses, un niño de 1 año. Según este cálculo de Kinsey, científica investigación, un niño de 11 meses tuvo 14 orgasmos en 38 minutos. Cuando uno va a investigar a qué se refiere a él cuando habla de orgasmos, gritos, empujones, rechazos, eso para él es orgasmo. De 2 años, de 4 años, de 4, de 7, de 8, de 9, de 10, hay otra columna un poco más acá, de 11, de 12, de 13 hasta 14 años. Mire, ¿de dónde sacó esta información? O él la practicó y es un pedófilo como se dice de él, o él tiene contacto con pedófilos. ¿Se da cuenta Pero estos son los científicos que hablan, los académicos que saben. Entonces tenemos que estar al igual que otros países. Tenemos tristemente en Chile la Asociación Chilena de Protección a la Familia. Así que para que lo tengan en cuenta, se cuiden y vean ahí, pueden entrar a su página y poder ver lo que están haciendo y lo que están promoviendo. Observa es una organización de derecho a vivir en familia. Ya vamos a ver, consulta a niños y niñas adolescentes. Ellos tienen este cuadernillo que se llama Guía para Adolescentes sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, Sexualidad y Conductas Problemáticas. Observa es la asociación que lo promueve y, curiosamente, las aldeas infantiles SOS. ¿Usted sabe lo que es eso? Y mire lo que hay en su interior. Aquí hay que marcar una luz roja, amarilla o verde, si están de acuerdo, en contra o no saben. Esto deben llenar los niños. Simón y Carlos son hermanos y tienen relaciones sexuales entre ellos. El niño tiene que responder. Marcelo tiene 13 y duerme habitualmente con su cuidadora.
Lucas de 9 fue abusado sexualmente por su padre. ¿Eso está bien, está mal? Ellos deben marcar. Otras cosas así. Hoy no sigo leyendo, ustedes lo pueden buscar después. ¿Qué derechos tengo como niño o niña o adolescente? Fíjense los 3 términos que usa esta ley. Derecho a decidir en forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. El niño tiene derechos para decidir en eso. Un niño. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. Derecho a manifestar públicamente mis afectos. Derecho a decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad. Él elige. Derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada. Móvil, ¿qué más decir? Presentan proyecto de ley para garantizar derechos de niños y niñas trans desde la educación parvularia. Iguales es una otra entidad al estilo móvil y que promueve estas cosas en Chile. Aquí Acción Familia, al parecer es una página católica, sí lo es, y la ideología de género, dice este artículo, llega al parvulario en Chile. Me quieren adoctrinar. Y cosas que hemos compartido también. La Iglesia Metodista Pentecostal saca al menos algo hay, cómo enfrentar los intentos de imponer la ideología de género a nuestros hijos. Mucho no encontré. Mire lo que dice aquí. Ahora, esta semana pasada se aprobó otro decreto que tendrá consecuencias mucho peores para la formación de los escolares, pero aún no se da a conocer en su texto definitivo. Se trata de un acuerdo al que llegó el lobby homosexual con el gobierno de Chile. Acuerdo por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En virtud de este acuerdo, esto es Acción Familia la que informa esto, el organismo portavoz de los homosexuales que había denunciado al Estado de Chile por violación a los derechos humanos por no registrar los matrimonios homosexuales, retira su denuncia con la condición de que el gobierno imparta clases a los niños sobre las diferentes orientaciones sexuales existentes. Así que, derechos humanos, la ONU, estas organizaciones internacionales, el móvil y todos estos grupos haciendo presión, recordándole al gobierno cuáles son sus responsabilidades para con la ONU, los acuerdos que hay entre ellos. Así que el gobierno, en palabras simples, se obliga a impartir cursos con el fin de acostumbrar a los menores de edad, a considerar como enteramente normal y buenas las uniones del mismo sexo. Lo mismo que quisieron provocar con el cuento infantil Nicolás tiene 2 papás, ¿se acuerdan? Y fue rechazado por los apoderados de los jardines infantiles, porque no era ley, no era imposición, sino que era material disponible. Ahora podría ser implementado por el mismo ministerio y todo a nombre de los derechos humanos. ¿Sabían eso? ¿Que Kung Fu Panda tiene 2 papás? ¿Ya vieron sus hijos esa película? ¿La vieron ustedes? Estaba viendo esto de la X-Men, los que les gustan las películas cómics. X-Men es una parábola, dice el que hace de Magneto, de la lucha de las minorías sexuales por imponerse en la sociedad. Porque son diferentes, porque el mundo los ve extraños, los rechaza. Eso es lo que está detrás. Muy interesante. Chile Cristiano. Les recomiendo esa página. Ellos van a las mesas, se sientan, son invitados y hay cosas muy interesantes que ellos están haciendo por la familia. Espero que lo hagan después también por los niños. Obispos y pastores rechazan agenda valórica del gobierno de Bachelet. Gobierno pagó alto precio por dejar fuera a las iglesias evangélicas del debate valórico. ¿Qué? Las iglesias evangélicas fuera. Porque sabe que no pueden avanzar si toman la opinión de la iglesia evangélica. ¿Y cuál fue la respuesta de la iglesia evangélica o de pastores? Esta. Iglesias evangélicas, estos de MOL, preparan ofensiva con candidatos propios al Parlamento. ¿A eso se obligó? Así que manténgase informado. Tenemos que saber por quién votar.
y ocupar ese espacio que se nos está dando. Vamos al Senado, ponemos identidad de género y sale el boletín 10801-4 y aparece esta propuesta de estos senadores que están ahí y es la siguiente. Proyecto de ley anunciado en moción de los honorables senadores señores Bianchi, Guillier, Allende, Mata, Saldívar. Dice sobre incorporar la identidad de género entre los objetivos de la educación parvularia. Parvularia. Subrayo algunas cosas nomás. Principios y valores que la educación parvularia deberá fomentar para lograr un desarrollo integral de los niños y niñas. Parvularia. Dentro de los distintos tipos de géneros que la psiquiatría moderna ha logrado establecer. ¿De dónde sacan esa seguridad? La idea es que el niño esté conforme con su cuerpo y su identidad y pueda vivir y ser aceptado como una persona del sexo al que se siente pertenecer. Entonces, ser aceptado como... Pero ¿cómo no va a haber bullying, intolerancia si un niñito de un día para otro decide llegar al jardín con falda? ¿Se van a burlar sus compañeros o no? Es lo normal. Por lo anterior es que mediante este proyecto de ley proponemos incorporar dentro de los objetivos de la educación parvularia el estimular el desarrollo de la identidad sexual de género de cada niño y niña, de manera que cada uno pueda encontrar y desarrollar la identidad de género que le es propia. Mire, para que sepa quiénes son y no los apoye, es más, si puede promocionar a estas personas para que no voten por ellos, hágalo. Porque ellos están en contra de la familia, de nuestros hijos. ¿Acaso ellos no son padres, no son abuelos, no tienen hijos? ¿Quiere que eso pase con sus propios hijos? Imagínense. Por eso, en algún comentario de la senadora... Parece que lo tengo más adelante, se lo voy a mostrar más adelante. Ya estamos terminando. Aquí está. Norma que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Comisión de Derechos Humanos acordó despachar la próxima sesión. Bueno, hubo un debate porque, si se acuerdan, en este proyecto están promoviendo que los niños, si quieren, puedan operarse, si quieren cambiarse de sexo. ¿Cierto? Esto es lo que dice. Bueno, hubo un debate sobre eso. Invitaron aquí, la Asociación de Endocrinología, y otra persona más relacionada con eso llegaron a la conclusión, o expusieron más bien al comité, que no se puede en ninguna manera operar en esa forma a un niño menor de edad. Y es obvio, los niños cambian de parecer a cada rato. No te quiero, ¿cierto? Y al rato están encima de uno. Pero lo que me llamó la atención aquí fue el comentario que hizo la senadora Jacqueline Van Rieselberg. Ella dijo, aquí, prosiguió, porque está hablando ella, se basa en la ideología de género que viene empujada por los grupos de más izquierda a nivel internacional. Ella es la que modera esto y ve el sentir de los senadores al llevar este tipo de proyectos, y se basa en el relativismo, dice ella, absoluto de todo, y creo que sobre todo a los niños les va a hacer un daño enorme. Así que por eso la presidenta presiona y presiona, y la senadora aquí al parecer está deteniendo, estirando, no sé, esperando que nosotros nos movamos. Pero dice, al tratar de reglamentar todo y proteger, se deja fuera la opinión de los médicos, y me llama la atención, dice ella, porque estaban trabajando los cirujanos infantiles, los endocrinólogos, los pediatras con el gobierno para poder concordar en la moneda un tema de esta naturaleza. Y sin embargo acá vinieron como si nada de eso se hubiera hecho. Y ella tiene una palabra fuerte, los llama obcecados. La palabra obcecación significa dificultad que impide a una persona razonar, darse cuenta de las cosas que son evidentes. Es que uno tiene para imaginarse muchas cosas. O esta
gente que está aquí, estos senadores, o están completamente fuera de control en su mente, espiritualmente, diríamos los evangélicos, ¿cierto? Satanás rodeándolos, o les están pagando desde afuera. ¿Por qué con ese ímpetu, como vimos a la ministra de Educación en Colombia, con ese ímpetu, hacen cualquier cosa para llevar adelante estos proyectos? Uno se pone a pensar, ¿por qué tanta insistencia? Bueno, terminemos, un llamado a la acción. Quiero revisar simplemente unos versículos, solo mencionar algunas cosas. Todos los domingos, ustedes saben, estamos de cabeza en la Biblia, diría no tanto, pero veamos aquí, Génesis capítulo 3. Dice, porque la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, sembrando la duda. Y le dijo la mujer a la serpiente, podemos comer de todo menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué concepto vemos aquí? Que está predicando Satanás. El concepto de la igualdad. Vas a ser igual a Dios. ¿Cómo Él puede ser? Conocer cosas que tú no conoces. Hacer o ver o llegar a lograr cosas que tú no puedes llegar a lograr. ¿De dónde viene ese concepto? Si nuestra presidenta estuviera luchando por la igualdad, todos seríamos presidentes. ¿Sí o no? La igualdad es un concepto totalmente ilógico, irrazonable. No podemos ser todos iguales, en absoluto. Génesis 6, cuando el Señor tuvo que mandar esta tribulación, este juicio sobre la tierra, dice la Escritura en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice el 7, que Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Eso incluía a los jóvenes, a los niños? La corrupción en este tiempo había llegado desde el más grande hasta el más pequeño. Pensando en eso, mire el capítulo 19 de Génesis. La destrucción de Sodoma y Gomorra por la homosexualidad, la corrupción moral, la degradación humana, que está descrita en este capítulo. ¿Se acuerdan? 2 ángeles llegan a visitar a Lot para decirle que viene un juicio y que él debe escapar. Y dice el verso 2, ahora mis señores, le dice Lot a estos varones, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos y les sirve comida. Pero antes, verso 4, que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Toda esta sociedad corrompida, desde el más joven hasta el más viejo. Bueno, los niños no, diría usted. En Israel, un niño hasta los 12 años nomás. Más abajo está todo este forcejeo ahí, esta lucha, esta violencia. Y dice el 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Esta frase, ya estoy pensando, no lo he corroborado, es un hebraísmo que aparece muchas veces, hay que ponerlo en el buscador, y siempre tiene que ver con todos. Hay un versículo, no vamos a ver ahora, vayan a Apocalipsis 9,
Hay un versículo que habla de que el pueblo de Israel, desde el menor hasta el mayor, se fueron a Egipto. Eso significa que nadie dejó sus bebés ni sus pequeños. Apocalipsis 9 dice, aquí está en el punto álgido de los ayes de la tribulación, estos juicios terribles, y dice el verso 20, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni se arrepintieron de sus homicidios, pongámosle aborto ahí, ni de sus hechicerías, porque la adoración a los demonios ya se lo dijo arriba, ni de su fornicación. Fornicación es toda la gama de las aberraciones sexuales, ni de sus hurtos. Esa es la característica del tiempo en que Dios va a tener que obrar en juicio. Capítulo 19 de Apocalipsis dice aquí en la última batalla, cuando aparece el Señor en la segunda venida, vi un ángel, 17, verso 17, que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes, capitanes, fuertes, carne de caballos, jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. No voy a decir ahí que habla de niños, no lo voy a decir, pero es posible. Capítulo 20, verso 11. Vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Acaso un adolescente, un niño que tiene conciencia, no va a tener que comparecer delante de Dios? Así está de grave, hermanos, un llamado a la acción, a la oración. Tenemos que orar como nunca, la información, debemos informarnos de lo que está pasando, de qué políticos, si va a haber un partido o candidatos cristianos, estemos atentos a eso, para no darle el voto a los otros. Investigación, es necesario saber de qué se habla, saber los términos, saber los conceptos. Estas cosas ayudan, hay mucho material. Participación. Si un día llaman a marchar, tenemos que movernos, tenemos que salir por nuestra familia, por nuestros hijos. Y si usted no tiene hijos, tiene nietos o sobrinos. Conexión, tenemos que conectarnos con hermanos que nos puedan ayudar en los aspectos más rigurosos de la temática. En Trigales tenemos 20 y tantos hermanos relacionados con la docencia. Hemos tenido 2 reuniones respecto a este tema y estamos viendo qué hacer para ayudar a los profesores creyentes que van a tener que ser los que enseñen esto. ¿Qué van a hacer? Bueno, hay campo misionero, ¿cierto? Si quieren salir a predicar, pero por conciencia usted no puede estar involucrado con esto. ¿Va a dejar de ser profesor? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestros matrimonios? Vamos a juntar lo que vamos a trabajar para presentarlo a los matrimonios que tienen, sobre todo hijos jóvenes, pero a todos. Y por último, ver qué vamos a hacer con nuestros niños que están adentro. ¿Cómo los vamos a blindar? ¿Cómo los vamos a proteger? Y por último, educación. Hermanos, la educación sexual no la tiene que dar el Estado a sus hijos, la tiene que dar usted. Usted es el responsable de sus hijos y enseñarle correctamente y de acuerdo a la palabra de Dios lo que el sexo significa, lo que la identidad significa, de varón y de mujer, y de lo que la responsabilidad significa. Así que tenemos mucho que hacer, pero como dice él, Dios y yo somos mayoría. ¿Oramos? Señor bendito, damos gracias por este tiempo de poder informarnos, de poder estar alerta, Señor, sobre este cáncer realmente que es el pecado, siendo legalizado, siendo promovido, siendo enseñado. Padre, pedimos tu misericordia y tu gracia para nuestro país, para tu pueblo, para los que son hijos tuyos, Señor,
para tu iglesia, Padre. Tu palabra dice que estamos fundados sobre la roca que es Jesucristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra tu pueblo. Así que, Señor, seguiremos siendo la piedra en el zapato, seguiremos siendo los que se oponen, los que se levantan contra la corrupción, seguiremos siendo la luz que el mundo y la sal que este mundo necesita, que nuestro país necesita. Señor, ayúdanos a no quedarnos solamente impactados por lo que vimos y oímos, sino que podamos ser valientes y abrir nuestra boca en los colegios, en las reuniones de padres, interesándonos por los contenidos, estando atentos, Señor, porque el león anda alrededor, buscando a quien devorar, y tiene como víctimas principales los hijos de Dios. Señor, oramos a ti, clamamos para que nos ayudes. Quizás están en campaña constante de oración por esta temática. Ayúdanos, Señor, dirígenos, muéstranos qué debemos hacer. Gracias, Señor, damos a ti en el nombre de Jesús. Amén.